Las buenas horas de hoy y lo hacemos con nuestro equipo de psicólogos de Mariva Psicólogos, con Marta Marín y con Iván Claver. Buenos días a los dos. Buenos días. Gracias por venir. Oye, la adicción a las nuevas tecnologías está preocupando a una sociedad que por otro lado se beneficia de sus ventajas. Las nuevas tecnologías a las que nos hemos acostumbrado son usadas y aprovechadas de forma responsable por millones de personas. ¿Quién no? Pero hasta ahí todo va bien. Progreso, avances tecnológicos, beneficiosos para la sociedad, pero no todo el mundo puede controlar ese impulso irrefrenable que conduce a mucha gente a las adicciones, a unas herramientas modernas a las que acaban enganchados y esclavizados. Tenéis ya mucha experiencia al respecto, ¿no? Sí, no es uno de los temas que más se ve porque es un poco difícil que la gente determine cuando tiene una adicción, por ejemplo, al teléfono móvil. Uh-huh. Sí que vemos más pues adicciones, por ejemplo, a videojuegos, porque es algo más notable, o las adicciones al teléfono móvil no es la demanda, pero se van viendo con otros problemas. Por ejemplo, si un miembro de la pareja te dice que la otra persona no le hace caso porque está muy enganchada al móvil, o en temas familiares, que cuando vienen por mala relación con los adolescentes, por ejemplo, te dicen, ya sale el tema de que pues está muy enganchado a nuevas tecnologías, o a móvil, o a videojuegos. Entonces, lo más común no es que sea la demanda principal, pero luego sí que vemos que hay problemas en este sentido. Blanca López, nuestra compañera, ¿tú conoces casos de gente que dirías que está enganchada? Mira. Yo creo que soy un caso. ¿Ah, tú? Yo creo, porque lo que pasa es que no nos damos cuenta. Es que y Johnny, de nuestro técnico de sonido, dice que también. Y dice que también. Es que yo creo que no nos damos cuenta. No lo vemos como una adicción en sí, pero es cierto que estamos continuamente con el móvil. Hasta el punto de restarle atención a otras cosas. Totalmente. Y es que es cierto, esas mesas de amigas o amigos y todos con el móvil y sí. Venga, ahora una foto, ahora... Es que estamos perdiendo la comunicación verbal, cara a cara, total. Esos son los síntomas, ¿no? Sí, sobre todo eso, porque es lo que comentáis de todo el mundo lo utiliza ¿dónde empieza el problema? Uh-huh. Pues efectivamente cuando hay una interferencia con el mundo real, por así decirlo, es decir, paso más tiempo pendiente de esa nueva tecnología, del ordenador, del móvil, de lo que sea, que del día a día mío. Me impide hacer otras actividades, pues por ejemplo antes salía a hacer no sé qué, pero ahora pues me quedo con la videoconsola, me quedo con el móvil, etcétera. Ahí es donde conlleva los problemas. También muchas veces el uso de nuevas tecnologías conlleva gastos que hay veces que son innecesarios. Por ejemplo, en los juegos de móvil, que con la tontería te acabas gastando pues 1 euro, 2 euros, 3 euros, se puede ir sumando, sobre todo en el móvil también cuando se utiliza para juegos de azar, por así decirlo, o póker, y ahora con el mundo del juego online ha afectado también mucho a este tipo de adicciones. Entonces sí que se ven problemas más graves en eso. Pero de eso sí que hay una adicción real, pero muy, muy real en los juegos de móvil, pero al igual que puede ser... Sí, claro, es que dentro del mundo de las nuevas tecnologías, la adicción, hay diferentes tipos de adicción, por así decirlo. Tenemos que ver cuál es el objeto de para qué lo uso. Es decir, utilizo el móvil porque soy adicto a las redes sociales, entonces soy adicto al móvil como herramienta para acceder a la red social, entonces también pues luego lo seré en el ordenador, en la tablet, en lo que sea. Hay gente que es adicta al móvil por un juego, por no sé qué. Puedo ser adicto simplemente al WhatsApp porque estoy todo el día, al tema de fotos, ¿vale? Hay como subadicciones, por así decirlo. Bueno, el que las tenga todas ya, pobre de él, ¿no? Exacto. Sí, que lo sabrá, ¿no? Hay gente que están enganchados con la pantalla, con la vista pendiente de la pantalla todo el día y desatiende, de esta manera desatiende pues las obligaciones más primarias y desatiende su vida cotidiana. Sí, donde también se ve mucho que ya hay un problema es cuando no pueden conectarse. Si, por ejemplo, llega, pues... porque muchos también es difícil verlo cuando les falta la dosis. Sí, ahí es cuando se ve verdaderamente el problema. Porque, claro, como te decía, es difícil de diferenciar porque también te dicen, bueno, es que es normal llevar el móvil o el ordenador por temas de trabajo, por temas de que es la comunicación hoy en día. Pero ahí se ve mucho pero es posible que un domingo estés sin conectarte o no juegues a este juego durante X tiempo y demás. Y conforme se sienta él, si no puede acceder a esta nueva tecnología, es un indicador muy importante porque vemos que se sienten verdaderamente mal. Tienen sí como un síndrome de abstinencia. Pues mono, claro. Entonces ahí es cuando también es un indicador muy importante de cuando está apareciendo un problema verdaderamente. Cuando no eres capaz de desconectar y estar a otras cosas. Que seguro que esto tiene
unas franjas de edad en las que es más fácil caer en ellos. A mí me resultaría muy difícil porque yo uso las redes sociales y tal, pero siempre en beneficio de mi trabajo, de mis relaciones y tal. No estoy esclavizado a ellos, pero me da la impresión que es la gente joven, quizá, los que desde que han nacido, desde que eran muy jóvenes, ya están familiarizados con la nueva tecnología, los que más fácilmente pueden caer en el problema, ¿no? Sí, claro. Cuanto más sencillo te es algo, más natural te sale, más fácil es que te vuelvas adicto. Es decir, si tengo que hacer muy poco esfuerzo para aprender a utilizar X aplicación nueva, pues me va a gustar y va a ser una especie de reto, tal, no sé qué, y va a ser mucho más adictivo en ese sentido. Para una persona más mayor o simplemente que nunca ha trabajado en este tipo de cosas, tiene que hacer un esfuerzo por aprender, un esfuerzo por saber cómo empieza a funcionar, los trucos, tal. Al final el coste-beneficio es mucho menor, es más fácil entonces, sobre todo también luego en adolescentes, por el mundo también de las relaciones sociales. Si en la adolescencia el grupo de iguales tiene un fuerte arraigo, aquí te lo están poniendo mucho más fácil, porque tú puedes estar en tu casa por X motivo, porque no, y aún así estás en contacto con ese mundo. Entonces crea cierta dependencia mucho mayor que para gente, pues por ejemplo, que tiene ya pues su estabilidad y no tiene tanta dependencia en ese Claro, sentido. El problema es que yo creo que esta generación, hemos convivido con ello desde que prácticamente tenemos uso de razón. Entonces no lo vemos como una dependencia, Claro, por lo que decía antes. problema. Pero es cierto que, por ejemplo, llegas por la tarde a tu casa, enciendes la televisión, el portátil, el móvil, etcétera, y de repente en un programa de televisión te ponen hashtag y cualquier tema que se esté dando en ese programa de televisión o en cualquier serie. Y tú enseguida lo retuiteas en el Twitter, en Facebook, pones no sé qué. Entonces, claro, no lo vemos como una dependencia porque los medios de comunicación ya te están incitando a eso. Exacto, pero, hay mucha presión pero también. es que realmente lo es y nosotros lo hacemos como algo muy normal. Claro. En tu entorno ocurre lo mismo, ¿no? La gente Sí, claro. Si no ocurriera, yo creo que no nos sucedería. Si todos retuiteamos algo, hacemos un selfie o no sé qué. No, es que yo he visto gente en una misma mesa Sí. y en vez de hablar, comunicarse por Claro, WhatsApp. y eso es otra cosa. Los grupos de WhatsApp que estás con tus amigos de toda la vida y 4 más que no están en la mesa, estás hablando por esos grupos. Y tienes a 5 de los 10 que hay en el grupo delante. Es que es muy fuerte. Claro, ahí sí que hay más problemas. Lo que tú dices de, por ejemplo, de tuitear con hashtags en programas y demás, no tiene por qué ser un problema porque puede ser un entretenimiento y entonces Claro. hay que diferenciar que las tecnologías tienen cosas muy buenas, como puede ser pues tanto información como Hombre, entretenimiento. claro. Son una herramienta muy útil. Luego ya en problemas de que ya pierdes comunicación con la gente que tienes incluso enfrente, claro, ya eso es algo muy negativo que te dan las tecnologías. Totalmente. Hay que Te saber afecta en tu diferenciar. día a día, exacto. Si te quedas adrede para poder tuitear para no sé qué, no sé cuánto, sabiendo Claro. que vas a llegar tarde ahí, sí que cambia la... Por no decir la obsesión de mirar si se ha retuiteado o Sí. el calado que tiene lo que tú has puesto. Los Eso me ya gusta, incluso y los- totalmente. sí, Eso sí Es que una también obsesión pura y dura. lo vemos mucho en gente con problemas de autoestima. Por eso digo, no es la demanda principal, pero muchas veces acaban saliendo las nuevas tecnologías luego en otros problemas. La gente que tiene problemas de autoestima necesita mucho pues que le den me gusta a las fotos y demás. Hacen como campañas de marketing. Lo suben incluso en las horas que saben que más gente lo va a ver, con ciertos filtros para que la foto salga perfecta, porque necesitan pues ese refuerzo social y es pues generalmente muy relacionado con problemas de autoestima o de inseguridad. Y llegan a exigir eso. Oye, ponme me gusta, que el resto de eso no... Quizá no lo exigen, pero si no lo tienen se sienten frustrados, porque claro, ellos necesitan conseguir ese refuerzo social, esa comparación social. Además, en las redes todo el mundo intenta mostrar su mejor imagen. Entonces, en personas con problemas de autoestima o de inseguridad, se piensan que a todo el mundo le va bien menos a ellos, lo cual hace que aún tengan peor autoestima. Es un poco un círculo vicioso, un problema añadido en estas personas. ¿Cómo se refleja esa adicción en el estado de ánimo y en el carácter de las personas que lo sufren? Claro, puede afectar, como decía, si yo pienso que el resto de gente tiene una vida espectacular, que están siempre en la playa, en no sé dónde, no sé qué, yo me voy a sentir Que a veces peor. habría que saber si es cierto. Claro, pero por bueno. eso muchas veces era de, como ella dice, pues un viaje que me he ido y estoy subiendo un año esas fotos. Sí. Que realmente mi día a día no es así. Entonces yo me puedo sentir inferior o puedo tener algún tipo de problemas también. Al estar tan expuestos por así, vemos que hay gente que pues no para de tuitear, etcétera, o no para de estar con el móvil y pensamos que es lo normal. Entonces, si yo igual, por ejemplo, no tengo tanta gente con la que hablar, me puedo sentir también frustrado y decir, bueno, es que lo normal igual es que
no estés todo el día hablando, tampoco pasa nada por esto. Y al contrario, hay gente, pues mira, tengo tantas conversaciones que voy estresado, que al final estoy tanto rato con el móvil que me despisto de otras cosas. Entonces sí que puede afectar en muchas formas. Por ejemplo, también en la comunicación en familia. Cuando tú estás, por ejemplo, en casa, pues la gente joven o la gente que está más habituada a utilizar esto, pues tiende, pues en cuanto me aburro un poco, cojo el móvil. En cuanto antes lo que se hacía, pues me aburro un poco, empiezo a hablar con la familia, tal. Entonces sí que hay un poco choque generacional a veces de vamos a hablar, no que estoy con el WhatsApp o no que estoy haciendo no sé qué. Esto también afecta, como decíamos, lo vemos mucho. Esto provoca falta de comunicación, falta de entendimiento, aislamiento incluso entre miembros de una misma familia. También más en el tema, pues eso es más fácil de identificar, en el tema de la adicción a juegos o a videojuegos, porque el móvil, como es algo que llevamos, no se ve tanto. Cuando ya tienes que irte, por ejemplo, a la consola, el resto de familia pues sí que es más consciente de que pasa pues demasiado tiempo frente a esa consola, y ahí sí que se da más la sensación de aislamiento. Es cuando los padres sí que, sobre todo en adolescentes, empiezan a detectar, oye, que pasa todo el día jugando, porque además suelen ser juegos que como que si dejas de jugar se pierde, o que tienes que estar mucho tiempo para conseguir ciertos logros y demás. Diseñado. Entonces son los padres los que se alarman y los que acuden a la consulta de los psicólogos. Me da la impresión, ¿no? En el tema sí. Esa pregunta abarca el preguntaros si cada vez son más jóvenes. ¿A qué edad se empieza a enganchar la gente? Yo creo que hay un poco de todo, porque sí que creo que es más habitual el uso en generaciones más jóvenes, pero igual el problema no llega a reflejarse hasta que ha pasado más tiempo o eso. También hay gente que... Eso es el proceso, ¿no? Claro, también hay gente que puede haber estado utilizando toda su vida este tipo de tecnologías, pues he jugado pues de vez en cuando a la consola, he llevado el móvil, pero en un momento puntual de la vida pasa, yo qué sé, o se ha quedado en paro, o ha tenido un problema, o le ha dejado la novia, etcétera. Cualquier cosa que en ese momento actúa de detonante y vuelve a tener una recaída y incrementa el consumo. Que es como una especie de evasión, es decir, se centran en eso, se olvidan de problemas, pues yo sé que esto lo tengo controlado, que puedo hacer lo que me dé la gana, que es otra de las cosas que tiene la... En casi todas las adicciones, de todo, de drogas incluso, ese es el argumento. Yo lo tengo controlado, yo no tal, no. Por un momento estábamos hablando de otra cosa, de cualquier otro tipo de droga. Sí. Claro, sirve para todo. Lo único que diferencia, es un poco las drogas de sustancia, por así decirlo, tienen ese punto tóxico a nivel físico, pero realmente el proceso es igual, se genera una tolerancia, es decir, cada vez voy a necesitar más dosis, voy a necesitar estar más tiempo, voy a necesitar más me gusta, voy a necesitar más subir en el juego, lo que sea. También pues el síndrome de abstinencia si no lo tengo, y el proceso luego de tratamiento, por así decirlo, va a ser similar, con sus salvedades, obviamente. Pues vamos a hablar del tratamiento. ¿Cómo se aborda el problema en la consulta de un psicólogo y con qué resultados? Pues en primer lugar habría que hacer una buena evaluación, que siempre es muy importante, pero en este caso incluso nadie es igual más. al otro, ¿no? Claro, y a veces el problema es un problema en sí de adicción, a veces es consecuencia de otro problema, como un problema de habilidades sociales, entonces me aíslo jugando a la consola porque ahí tengo un rol, o un problema de autoestima, como veíamos, entonces me engancho a las redes sociales porque me hacen sentirme mejor en cuanto a comparación social. Entonces hay que ver un poco dónde está el foco del problema, porque a veces la adicción es la causa o una consecuencia, como decía Iván, una vía de escape, y hay que empezar tratando lo que es el problema en sí. Y luego, pues respecto a la adicción tecnológica, hay que ver muy bien en qué grado está de nivel, porque no es lo mismo una persona que está completamente enganchada a una persona que quisiera utilizar menos el móvil, pero no tiene ese grado de adicción. Claro, es muy diferente. Una persona que está completamente enganchada, pues primero tendríamos que hacer un control de estímulos. Es decir, primero no tocar el móvil o no tocar la consola. Si por el contrario no está tan enganchada, pues sí que podría seguir utilizándolo. Pero bueno, en general un control de estímulos, de que primero pase como ese periodo de síndrome de abstinencia. Y luego ya pues con diversas técnicas pues intentar pues primero, por ejemplo, que gaste el móvil pero sin internet. Es lo que llamamos un descondicionamiento, para que no asocie tanto con esa adicción. Pero para eso tiene que haber voluntad por parte de sí, primero hay que motivar a la persona, o tiene que venir ya motivada. Sí, es un periodo de motivación. Os he preguntado antes si en los casos que tratáis, la mayoría de las veces son padres asustados y preocupados por los hijos. Sí, no, como decíamos, normalmente sí que viene o por un problema que el padre dice, mi hijo tiene un problema de adicciones,
o simplemente terapia familiar o de pareja o lo que sea, que acaba surgiendo este problema. Pero normalmente no es la persona a la que viene y dice tengo un problema. Eso yo creo que... Pero si hablamos de menores, a ver, yo he visto situaciones en las que son los propios padres los que, para que les dejen tranquilos, les dejan hacer todo eso. De estar sentados en algún sitio y tú ver al niño con un iPad o con una tablet cualquiera o el móvil de la madre jugando a juegos. Es que hay que empezar por esa base. ¿Pero por qué? O sea, no se puede hacer así las cosas. Luego se les va de las manos. Claro, es normal, dice, pues es normal, estoy hablando con alguien y pues antes le daba las llaves o el sonajero al niño o lo que sea para que se entretenga. Ahora es muy fácil, pues le pongo unos dibujos animados, tal, vale. Eso está bien en un momento puntual como pues para tú tener tu propio tiempo, que también es normal que esto... Pero no puede ser la herramienta que el iPad haga de niñera, como dices, de tenerlos ahí toda la tarde con eso puesto, porque al fin y al cabo les acostumbras a que es lo normal. Pues si he estado toda la vida con el ordenador o lo que sea delante, al final tienes que enseñarles como cualquier otra cosa. Pues vamos a utilizar hasta este punto y a partir de aquí es... O incluso de más mayores también, los padres les dicen, por ejemplo, cenando, comiendo, no tienes que tener el móvil en la mesa, pero luego ellos sí que lo miran con excusa de no, es que es por trabajo, no, es que es tal, y claro, los niños y los adolescentes es todo lo que ven, aprenden. Entonces, lo que creo también es que ahora ya no hay excusa, ahora se mira el móvil, ya sean padres, hijos, lo que sea, se mira el móvil sin excusa ninguna. No, yo doy por hecho y entiendo que están mirando el WhatsApp, que están mirando el Facebook, a ver qué hacen los demás, que comen, que cenan, con quién están. Entonces yo creo que ya no hay excusa, ya está tan normalizado. Está muy normalizado también. Sí, que no debería ser así porque, claro, en situaciones como de comidas o de interacciones sociales, el móvil debería quedar en un segundo plano, pero como tú dices, está muy normalizado. ¿Qué porcentaje de resultados positivos de desactivar esa adicción se dan? Si la persona viene motivada y es la que quiere cambiar, yo te diría que todos los casos que hemos visto se han solucionado. Ahora ya la cosa empieza a complicarse cuando ellos no tienen ganas y están los padres preocupados. Que una persona que es adicta a algo que se desenganche sin estar motivado ya complica mucho la probabilidad de que se desenganche. Un trabajo muy fuerte en la fase motivacional y que asuman la responsabilidad de que... Primero que asuman su problema, ¿no? Claro, sí, porque ellos van a decir, no, para mí no es ningún problema, yo me lo paso bien jugando o estando con esto, etcétera. Decir, bueno, vale, pero lo que tú estás haciendo tiene una serie de consecuencias que igual ahora no te das cuenta, pero a largo plazo pues te pueden llevar a aislamiento social, a falta de, por ejemplo, no estás estudiando lo que tienes que estudiar pues porque estás demasiado. Entonces hay que hacer hincapié pues en todas las posibles consecuencias que puede tener para que decir, bueno, aunque tú lo estés disfrutando, disfrútalo, vamos a llegar a un pacto y no es como en el caso de las drogas, que normalmente lo que se busca es el abandono total. Aquí sí lo que se busca normalmente porque hay veces que no la familia no quiere o lo que sea, es un uso responsable de estas nuevas tecnologías. Entonces ahí, como dice Marta, sí que conseguimos muchas veces llegar. Siempre hay gente que es mucho más reticente y cuesta que encuentren la motivación. Oye, por último, ¿acabará habiendo clínicas en este caso no es de desintoxicación, pero sí de desenganche o de deshabituación para este problema? Porque las hay para otro tipo de adicciones, ¿no? La gente acude a clínicas en donde las machacan, en el buen sentido, para ludópatas, para drogadictos, para personas que están con síndrome de abstinencia por drogas tóxicas, y me da la impresión que a este paso llegará un listo, debe aparecer un día de estos y abrir una primera clínica o un centro adrede para esto. Claro, sí es posible, sí, es como todo. Al principio de cuando había, porque drogadicción por así decirlo, ha habido toda la historia, pero hasta que alguien no vio que podía haber un papel positivo en la reeducación y la solución de este problema. Pero asociaciones que se dedican exclusivamente a este tipo de desintoxicaciones o incluso... Las hay. Sí, las hay, o incluso en parcelas. Yo sé que, por ejemplo, en Proyecto Hombre hay una parcela que dedican más a esto. Ah, sí, mira, ¿ves? Pues y sí que hay asociaciones que ya se dedican a ello. O sea, que sí que parece sí que deberíamos admitir que esto se está convirtiendo en una droga y cada vez más fuerte. Y cuando ya creo que lo admitamos todos... Yo creo que entonces sí que se empezará a crear todo eso. Sabes que después se han de tomar a lo mejor determinaciones de corte político, social, y casi siempre en estos casos la sociedad va por delante. Es decir, cuando el problema ya sea tan duro... El trabajo se tendría que hacer en la prevención. Claro. Es decir, porque cuando el problema ya está, se puede intervenir y es a lo que nos dedicamos prioritariamente. Claro, pero...
se puede hacer mucho mejor uso de los recursos de manera preventiva que de manera paliativa. Claro. Pero como en todas las áreas, como dices, vamos por detrás del problema siempre. Pues yo supongo que en los colegios no se debe permitir, ¿no? Yo he visto ejemplos de profesores que iba a decir castiga, ¿no? Yo no sé castiga a nadie, pero que sí, y colegios que tienen como norma no permitir que los alumnos entren con... Yo creo que sí, que no se puede, o sea, que no se permite. A mí no se me permite llevar el móvil, pero era como, no debéis comer chicle en clase. Y todos llevábamos chicle y no se notaba. Pues el móvil también lo llevas encendido, en vibración, y no se ve. Entonces, yo lo miraba, claro, ¿cómo no lo voy a mirar? Ah, sí, pero eso recientemente sí. ya. Bueno, recientemente. No, me refiero que si en tu etapa universitaria... No se permitía, lo que pasa que tú lo llevabas pues como cualquier otra cosa que era prohibida, claro. pero no se veía, a ver, siempre sin hacer un uso excesivo, evidentemente. Es decir, que llegas a saltarte las prohibiciones, claro, como de cualquier otra adicción. Claro. Oye, muchas gracias, Marta Marín y Iván Claver, gracias una semana más por estar con nosotros. Espero que la gente tome buena nota y que si ve síntomas alrededor suyo, como lo que hemos citado, pues al menos que se preocupe. Ya veremos si después se ven forzados a acudir a los psicólogos. Y de momento que se lo tomen en serio. Gracias a Mariva Psicólogos, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida.